Vamos a leer en este lunes de lectura de la Escritura el pasaje que está en Éxodo capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Pero antes de continuar con la lectura, yo quiero recordarte algo que había pasado. Moisés tenía una vida. Moisés tenía una vida como príncipe de Egipto. Moisés tenía lujos. Tenía una vida que cualquiera hubiera querido en aquel y en estos tiempos. Pero Dios tenía un plan. Siempre tuvo un plan. Desde que su mamá lo puso en una cesta y lo puso en el río, hasta que lo encontró la hija de Faraón, y hasta el momento en que la hermana de Moisés le dice a la princesa que si le consigue a alguien que amamante al niño. Todo eso era parte del plan. Pero para muchos sería algo pues que tenía que pasar, algo que donde se fueron dando las cosas, pero para ti y para mí fue algo que Dios orquestó, que Dios planeó. Y en este momento Moisés había huido delante de la presencia de Faraón porque había matado a un egipcio. Moisés tenía 40 años y había ido a dar atravesando el desierto a una tierra llamada Madián. Llegó perseguido, pero sin embargo Dios seguía teniendo un plan. Así como todo lo que tú has recorrido, todo lo que ha pasado, Dios orquestó toda la situación de alguna manera, utilizó lo malo y lo convirtió en bueno, y ahora Él tiene un plan para tu vida. A lo mejor eras perseguido, a lo mejor estabas huyendo como Moisés, pero Él llega a un lugar donde encuentra paz de alguna manera, y donde encuentra una esposa y una familia. Y esta familia era la familia de su esposa. Y el suegro, sacerdote de Madián, que era el que le daba apacentar las ovejas, llevó sus ovejas al Sinaí, al llamado monte de Dios. Y ahí, como les leí, se le apareció el ángel del Señor, en medio de una zarza ardiente, en medio de un milagro, en medio de algo extraordinario, de una zarza que estaba prendida en fuego, pero no se consumía. Y entonces Moisés determina ir a ver qué es lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que se dijo a sí mismo: tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente
he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Recordemos algo. El pueblo de Israel había estado más de 400 años de esclavos. Algunos ya habían muerto. Pero Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de sus promesas. Y entonces dice que le dice a Moisés, tú los vas a sacar de Egipto y los vas a llevar a una tierra fértil y espaciosa, donde ya no van a ser esclavos, eso lo digo yo. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Recordemos que Moisés estaba huyendo de ahí. A veces huimos de nuestro pasado y lo último que quisiéramos hacer es regresar a él, porque trae muchos recuerdos, porque trae mucho dolor, porque hay tantas situaciones que pasaron ahí que no queremos volver a recordar. Pero sin embargo, Dios le estaba diciendo que tenía que llevar al pueblo de Israel tenía que sacar al pueblo de Israel de ese lugar donde Moisés tenía que regresar y enfrentar las situaciones. Yo siempre he dicho una cosa, siempre hay que cerrar ciclos. Es importante cerrar ciclos. Tú no puedes dejar un trabajo, abandonarlo. Tú no puedes huir de una situación. Siempre tienes que hacer lo correcto. Y lo correcto es que tenía Moisés que enfrentar la situación de lo que había pasado en su pasado en la tierra de Egipto. Y obviamente que puso algunos pretextos. Dice en el 11, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Porque recuerda que en algún momento él vio cuando un egipcio estaba molestando a un esclavo y él lo mató, pensando que él iba a ser como un juez para el pueblo. Y ahora, después de 40 años, él dice, ¿quién soy yo? A lo mejor tú te has preguntado, ¿quién eres tú para hacer el trabajo de Dios? Y es muy sencillo. Dios utiliza lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Dios utiliza a quien menos la gente pudiera imaginar que Dios va a utilizar para hacer su obra. Y para eso creo yo que tú y yo estamos bien calificados. ¿Por qué? Porque no somos lo mejor. Pero sin embargo, Dios en su misericordia utiliza la vida de gente, de gente que no se fijan otras personas, que no ven la importancia que solamente Dios ve en tu vida. Dios contestó, yo estaré contigo. Yo te digo a ti, Dios te contesta. Si alguna vez lo has preguntado o si nunca lo has preguntado, Dios te dice, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que soy yo quien te envía. Porque si Dios te envía, no hay ningún problema. Si vas tú solo, entonces vas a tener problemas. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, o sea que había una garantía de que Dios iba a sacar al pueblo, o sea, eso no se cuestionaba, Dios se lo dice. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Por eso se llama el monte de Dios,
Pero Moisés volvió a protestar, como muchos de nosotros. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le vuelve a contestar a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Y había algo más. Si Moisés hubiera ido solamente él, en su nombre, o aún obedeciendo a Dios, iba a haber una gran diferencia. La presencia de Dios tenía que sentirse. La presencia de Dios tenía que impactar los corazones de la gente. La autoridad que estaba demostrando, que iba a demostrar Moisés en ese momento, porque Dios estaba con él, tenía que salir a flote. Versículo 16. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. ¿Qué le estaba diciendo Dios? No te preocupes. Yo creo que Dios iba a poner en el corazón de ellos que aceptaran lo que Moisés les iba a decir. Y entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Y luego, así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero Dios dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo voy a forzar al faraón para que los deje ir. Pero una cosa sí les garantizaba a Dios. Iban a salir de Egipto. ¿Qué te ha garantizado Dios a ti? ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Pero una cosa es segura. Dios te ha garantizado que Él va a utilizar su mano poderosa para mostrarte quién es Él. Versículo 20. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios, con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos, de plata y de oro, y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. La película estaba lista. El final estaba declarado. Lo que iba a pasar ya estaba dicho. No iban en medio de una incertidumbre a ver qué sucedía. ¿Sabes? Dios hace lo mismo
Dios ha hecho lo mismo y Dios hará lo mismo. De diferentes maneras, pero siempre con un plan. Siempre te muestra cuál es el final. Siempre te muestra cómo vas a terminar. Y te digo la verdad, nosotros vamos a terminar bien. No por eso ya no va a haber situaciones difíciles. Pero lo que sí te puedo decir es que en medio de cada situación, el pueblo de Israel estaba listo para lo que Dios les había dicho. Tú y yo estamos listos para lo que Dios ha prometido. No dudes, no dudes, porque Dios ya te dijo qué es lo que va a hacer. Y tú te puedes preguntar cómo, si no sé lo que va a hacer. Sí, sí sabes. El problema es que a lo mejor ya lo olvidaste. ¿Qué es lo que dice el Señor que va a hacer contigo? Él dice que va a estar contigo cada día, todos los días de tu vida, hasta el último momento. Una de las promesas de parte de Dios es que Él va a estar contigo. Eso es una garantía. Dios va a estar contigo. Segunda cosa, al final Dios siempre va a tener el control. Y si tú vas con fe y si tú vas creyendo lo que Dios te ha prometido, al que cree todo le es posible. En este año y el año pasado esa frase la dije una y otra vez. ¿Por qué? Porque es Dios el que te dice, al que cree todo le es posible. El problema es que a veces no creemos. A veces estamos como Pedro cuando empezó a caminar sobre el mar. Cuando vemos la tempestad, se siente feo. Pero ¿qué pasa cuando viene una tempestad a tu vida? Tienes que mantenerte firme. Porque el Señor dice que aún las cosas que parezca que están en tu contra, Él las va a convertir en todo lo contrario. Eso es lo que Dios te promete. A lo mejor hoy estás pasando por una situación difícil, ciertamente. A lo mejor no estás como tú quisieras, pero Dios te garantiza, yo estoy contigo. Y Dios te garantiza, si tú crees, yo hago lo imposible posible. Tus hijos están en manos de Dios. Tu economía solamente puede estar en manos de Dios si tú lo determinas. Tu salud está en manos de Dios. Si tú entras a una situación que parece difícil, como estaba el pueblo de Israel que eran esclavos, va a haber una mano poderosa para forzar la situación, para sacarte de esa cuestión. No hay nada que pueda frenar lo que Dios ha prometido. No lo hay. No lo hay. Y no lo va a haber. Porque aunque se levanten situaciones alrededor tuyo, Él va a estar contigo. Él va a ayudarte. Y al final le dice al pueblo de Israel, además, haré que los egipcios los miren con agrado. Yo creo que es tiempo de que ores y que le digas, Señor, dame gracia delante de la gente para compartirles y que la gente me mire con agrado. Pídelo, clama. Entonces les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Sabes, Dios no quiere que andes con las manos vacías. Dios quiere que en medio de aún de este mundo donde somos peregrinos y extranjeros, tú te vayas, tú vivas aquí con obsequios, no de la gente solamente, del mismo Dios que tiene para ti, que tiene para los que le honran, que tiene para los que le agradan, que tienen para los que creen, que tiene para los que le buscan.
Y entonces les da una indicación: pidan las mujeres a sus vecinas egipcias y les van a dar toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. ¿Sabes? El pueblo egipcio nunca, hasta el día de hoy, ha vuelto a ser el mismo. Nunca se ha podido levantar, solamente viven del turismo, no hay más. Una de las grandes potencias de sus tiempos fueron consumidas, al grado que hasta el día de hoy no han podido volver a ser los mismos. Pero si tu confianza está puesta en el Señor Jesucristo, yo te garantizo algo: tu final va a ser diferente a lo que mucha gente se imagina. Tu final va a ser de una manera que nunca te imaginaste. Tu final va a ser escondido en la presencia de Dios y bendecido. Ese es tu final. Así es que hoy, en este momento, cada situación te enseña algo. Moisés estaba en el desierto, porque en el desierto es donde se escucha la voz de Dios, donde no hay interrupciones, donde Dios te habla claramente. Ahí estaba Moisés, en medio del desierto. A lo mejor hoy tú te encuentras en medio del desierto, pero yo solamente te digo algo más: escucha, afina tu oído, porque seguramente en medio del desierto Dios te va a hablar, o Dios ya te está hablando. Así es que escucha, escucha. Dice al final: con esto vestirán a sus hijos e hijas y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. No es que vayamos a despojar a la gente que está alrededor de sus cosas, pero las riquezas del impío son para los justos. El impío que se gastó la vida para acumular, y hoy te digo a ti, esas riquezas serán para ti. Y nadie va a poder frenar eso. Es una promesa de parte de Dios. Porque Dios agrada a los que le buscan. Porque Dios les da gracia a todo aquel que le sirve. Cada peso, cada cosa que tú le das al Señor va a tener una gran recompensa. Una recompensa de gloria. Aquí y cuando estemos delante de su presencia en el cielo. Así es que yo creo que tenías que escucharlo. Ahora tienes que creerlo. Y Dios va a mostrarte que Él sigue siendo un Dios de milagros, que Él sigue siendo un Dios que ama a sus hijos, que Él sigue siendo el Dios que te escogió para que tú le sirvieras. Bueno, pues solamente me queda decirte dos cosas más. Número 1, recuerda, somos Casa de Avivamiento Tulancingo. Y recuerda, esta palabra no es para ti, sino que tú tienes que decir: esa palabra es para mí. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Para todos los que se conectaron, los que van a ver la transmisión en repetición. Y buenas noches, que descanses y que el Señor te sorprenda y haga que tu fe crezca al ver los milagros que Él tiene para ti. Hasta luego y nos vemos la próxima. Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año, esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención. Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.